de este tema, vamos a ir entonces con otros detalles relacionados. En este caso, vamos a hablar de lo que son las topologías de red. En primer lugar, como tenemos por costumbre, vamos a definir. Vamos a empezar del final porque generalmente empiezo del principio. El señor Julka, ¿tiene audio? Si no tiene, no. Por lo menos con contestar que no, ya yo sé que está pendiente de su clase al menos. El señor Vilches, Vilches Falén, ¿tiene audio? ¿Está presente? No tiene audio, no importa, repito lo mismo. Si no tienen audio, simplemente infórmenmelo cuando se los pregunte por si se me olvida. Pero yo sé que por lo menos al contestar están presentes, pendientes de la clase. Porque una cosa es tener abierto el internet con la clase y otra cosa es estar pendiente de lo que estamos haciendo. El señor Torres, creo que sí tiene, que me recuerdo que en estos días ha tenido audio para diferentes intervenciones. Señor Torres, Profesor, buenas noches. buenas noches. ¿Podría usted ser tan amable de leer lo que está en pantalla, ese breve concepto? Bien, profesor. Topología de red. Es una familia estructura de comunicación que es usada por los dispositivos de una red para intercambio de datos. Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver en este concepto, las topologías de red lo que hacen es indicar de qué manera están organizados los dispositivos en la red, siendo arquitecturas lógicas. No estamos hablando de que una topología sea una arquitectura física, sino una arquitectura lógica. ¿Qué significa esto? Que la topología de red no es más que un mapa que señala la forma en la que los datos, en la que las señales van a transmitirse entre los dispositivos que conforman la red. Pero los cables que han de implementar dicha topología no necesariamente tienen que estar conectados de la misma manera como señala la topología, sino pueden estar ubicados de otras maneras. Por ejemplo, una topología normal, vamos a poner una pequeñita tipo estrella. La topología uno la dibuja de esta manera. Vamos a poner 4 equipos nada más. Esta sería en teoría nuestra topología, nuestra forma en la que se van a mover los datos. Pero en la práctica, cuando vayamos a hacer la instalación, aquí estaría nuestro servidor, pero resulta ser que para poder llegar hasta el punto donde está la primera máquina, él tenga que hacer algo así. Porque recuerden que en el mundo real, esas condiciones ideales que establecemos en la topología no siempre se dan. Hay paredes, hay que estar pendiente de lo que es la apariencia de que no quede los cables guindando por todos lados. No podemos poner más ustedes un laboratorio de computación donde todos los cables estén conectados directamente del concentrador del router a lo que es cada computadora. Eso parecería una telaraña. Imagínense un laboratorio esos que tienen 30, 40 equipos. Eso parecería una telaraña donde difícilmente podríamos acceder a los equipos que están en la parte delantera, porque tanto cable por todos lados sería sumamente inconveniente. Exactamente, como dice el señor Díaz, hay que cuidar la parte estética y eso hace que la topología, a pesar de que la dibujemos como está en rojo, a final de cuentas es posible que cuando hagamos la distribución de los cables terminemos haciendo algo como lo que está en verde. Porque se puede presentar cualquier tipo de situación de complicación a la hora de colocar los cables. Entonces, vean que la topología, repito, lo que nos indica es que la señal va a pasar de este computador
que está aquí de este terminal a este servidor. Y luego de ese servidor va a pasar a donde haga falta, por ejemplo, a este segundo computador. La forma que tengan los cables, el recorrido, etcétera, no nos interesa de momento cuando hablamos de la topología. Ya cuando hablamos de esa parte física, eso ya es otra cuestión. Hay que ir buscando esos detalles de por dónde, si por ejemplo es una cuestión inalámbrica, hay que ubicar de manera que no hayan tantas interrupciones, hay que estar pendiente con las distancias, etcétera, y si es cableado, que no vayan a pisar los cables, que no estorben, que mira, todo ese tipo de características que debemos tomar en cuenta. Por eso es que ustedes ven que generalmente esos cableados están metidos por las paredes, por los techos, por los pisos, para poder ir ubicándolos adecuadamente. Vean que generalmente una topología de red en bus y en anillo son comúnmente organizadas cuando vamos a la parte física como una estrella. Entonces vean cómo tenemos allí las diferentes características de la definición de una topología de red. Ya me bañaron en alcohol. Bueno, vamos a ver entonces las principales topologías de red que tenemos. En primer lugar, hablaríamos de lo que es una topología en bus. La acabamos de nombrar, pero vamos a ver un poco de la teoría acerca de ella. Fíjense que en este caso, la señal es puesta en el medio. Es decir, este cable central que está aquí es el que lleva la señal principal. Es a lo que llamamos normalmente el backbone, el cable principal de una topología en forma de bus. Un segundito. Yani, si es hamburguesa me traes sin vegetales. Ajá, pollo frito. Ya, disculpen. Estaba por aquí cuadrando unas cuestioncitas importantes acerca de la cena. Bueno, vamos a continuar. Usted sabe que todos comemos, muchachos, así que hay que ir resolviendo como se pueda. Bueno, repito entonces, para no perder el hilo de lo que estamos hablando, en lo que es la topología en bus, la señal es puesta en el medio de todos los dispositivos, en ese cable central que tienen allí. Esa señal va viajando por allí. Va y viene de acuerdo a lo que se necesite. Fíjense que si más de un dispositivo intenta enviar una señal al mismo tiempo, se puede interferir entre ellos. ¿Qué significa esto? Que si cuando este token va pasando por aquí, resulta ser que estos dos elementos quieren mandar una señal, se puede producir un conflicto, un choque entre ellos. La ventaja de esta topología, la facilidad de implementación e instalación. Simplemente colocamos el backbone en el sitio conveniente. Generalmente para este tipo de topologías es una pared externa del edificio. Y luego de allí vamos conectando cada uno de los dispositivos o subredes que necesitamos albergar. La desventaja, que debido al problema que tiene con las interferencias, con los choques de señal, esta topología es para un bajo límite de equipos, dependiendo de la calidad que tenga la señal en red. Mientras más largo ese cable, es más probable que se produzcan conflictos y que tengamos problemas. La siguiente topología que tenemos por allí sería la topología en anillo. Fíjense que esta consiste en que un dispositivo se comunica solamente con los otros dos que tiene a sus lados, a sus costados, como dicen aquí. Y así
todos los dispositivos que conforman la red de comunicación van a constituir un círculo cerrado. La información que viaja de nodo a nodo, vamos a verla aquí. Y cada uno de estos a lo largo del anillo. Algunas redes de anillo también pueden ser de tipo bidireccional, es decir, que no vayan en un solo sentido, sino en ambos, lo cual mejora bastante su eficiencia. ¿Por qué? Porque imaginemos esto, que estamos aquí en la posición 1 y yo necesito enviar un mensaje a la posición 6. Fíjense que para que el mensaje llegue hasta aquí, hasta la posición 6, si es unidireccional, debo recorrer 1, 2, 3, 4, 5, antes de entrar a la señal número 6. Pero si se diera el caso de que mi red fuera bidireccional, el sistema buscaría el camino más corto. Tenemos el camino A, que era el que planteamos originalmente, y tenemos el camino B, que es este de aquí. Fíjense que en el caso de un anillo bidireccional estaríamos ahorrando bastante tiempo de proceso, porque en vez de recorrer las 5 estadios previos, solamente recorreríamos 2. La señal vendría del 1, pasa por el 7 y llega al 6, y luego se puede devolver por el mismo camino. En cambio, cuando hablamos del unidireccional, para poder que la señal y respuesta lleguen al punto de partida, debemos recorrer la red completa. La principal ventaja de este tipo de red es que no requiere de un nodo central para manejar la información, pero vean que aquí no hay ninguna clase de servidor, pero esa también es su mayor desventaja, ya que, como se darán cuenta, si se rompe ese anillo, esa cadena en alguno de sus puntos, por ejemplo aquí, se daña este equipo número 6, entonces la red llega a dañarse por completo, ya terminaría resultando inservible, sobre todo en estos casos unidireccionales, porque aunque mandemos la información y era para la número 5 o 4, al ser unidireccional ya no habría respuesta porque no tendría paso por ningún lugar. Entonces recuerden eso, cuando hablamos de una red, de una topología en anillo, siempre va a existir un ciclo cerrado, un círculo cerrado. La siguiente topología de red es la red en malla. Fíjense que en esta topología todos los dispositivos tienen comunicación directa entre sí, por lo que no hay posibilidad de interferencia entre ellos. ¿Qué significa? Que si yo necesito enviar un mensaje del dispositivo 1 al dispositivo 3, tengo una línea dedicada para ello. Se recuerda lo que hablábamos del problema de cuando son líneas dedicadas. Esto resulta más costoso en cuanto a recursos. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de cable que habría que gastar, la cantidad de mantenimiento que requiere para estar pendiente de que esos dispositivos, de que esa red no falle. Por ejemplo, si le tenemos que agregar un dispositivo adicional, supongamos que el número 7, aquí estaría el dispositivo número 7. Vean que tengo que colocar un cable para conectarlo a cada uno de los demás. Y si se hace de manera física, de manera cableada, esto es un costo bastante elevado.
Ahora bien,